Muy bien, amados hermanos, nuestro Dios, a quien nosotros servimos, es un Dios ordenado como nosotros vemos la palabra del Señor. Como vemos, nuestro Dios ha establecido ministros, o sea, con capacidades, como pastores, nuestros hermanos pastores, presbíteros, para la dedicación, hermanos, de conducir en la enseñanza de la palabra de Dios. Porque nosotros que hemos emprendido este nuevo camino del reino de Dios, necesitamos conducirnos de acuerdo a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Ya no de acuerdo a nuestro pensamiento, hermanos, ya no como nosotros queremos, sino de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor. Por lo cual vemos, Dios ha dado capacidades, hermanos, a cada ministro, y es una responsabilidad muy grande para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos esta palabra, necesitamos dedicación constante, dedicación profunda, para que de esa manera, amados, la iglesia del Señor sea llevado, crezca, no solamente en conocimiento, amados, sino que reciba la bendición en las tres áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque sabemos que la enseñanza nos va llevando, amados, como vemos en la palabra del Señor, a la perfección de nuestro Señor Jesucristo, para que un día nosotros podamos estar en su presencia. Es una dedicación, y sabemos que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, podemos nosotros ver cuando nos enseña la palabra de Dios del obispado. En el versículo 1 y 2 nos dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela, dice obispado, buena obra desea, pues es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, los ministros que fueron levantados, hermanos, necesitan dedicarse para que de esa manera tengamos toda la facilidad de poder, hermanos, hacer llegar la palabra del Señor para el pueblo de nuestro Dios. Y de esa manera el pueblo, amados, empiece también, ¿no?, a alimentarse y pueda crecer espiritualmente y pueda multiplicarse la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabemos que, amados, para nosotros como pastores, ¿no?, es una responsabilidad muy grande con nuestro Dios Todopoderoso. Por lo cual necesitamos nosotros, amados, como iglesia del Señor, siempre unirnos para podernos interceder, para que así nuestro Dios empiece a usar a cada pastor, a cada ministro del Señor, a cada siervo de Dios que asume, amados, el santo lugar que es el altar del Señor, para hacer llegar palabra de nuestro Dios. Porque sabemos, amados, no es fácil, ¿verdad?, para un ministro, pero es algo precioso, es una bendición grandiosa, ese llamado de nuestro Dios, ¿no?, que cada siervo tiene. Porque sabemos que un día nosotros vamos a rendir cuenta a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero, amados, necesitamos nosotros entender como iglesia del Señor. Por ejemplo, siempre tomamos este ministerio y que nosotros podemos ver con claridad que Dios ha levantado este ministerio en estos últimos tiempos
para poder cuidar a la iglesia del Señor, para que el pueblo de Dios, amados, empiece a crecer. Pero nosotros vemos el descuido, amados, de cada miembro. Nosotros vemos el descuido de cada uno de nosotros y necesitamos reconocer. Porque, por ejemplo, este ministerio, hasta ahora de lo que yo conozco, amados, si hablamos de nuestro país, el Perú, por ejemplo, aquí en nuestra sede nacional, todo el día y toda la noche está abierto este ministerio. Gracias a Dios. Son varias concentraciones para que así cada miembro, cada hijo de Dios, cada hija de Dios que necesita recibir la enseñanza debe de programarse, debe de esforzarse para poder participar. Porque si no, amados, si nosotros no recibimos la enseñanza, ¿cómo vamos a nosotros crecer espiritualmente? ¿Cuántos de nuestros pastores, los maestros, por ejemplo, se preparan, amados, muchas veces levantándose de madrugada para poder traer un mensaje para el pueblo del Señor? Pero cuando el pueblo, amados, no toma atención, sabemos que estamos en los últimos tiempos. La palabra del Señor nos habla con claridad que en estos últimos tiempos la iglesia empezaría a descuidarse, amados. La maldad como se va multiplicando, pero es un anuncio para nosotros para que podamos reflexionar. Porque, amados, si nosotros no crecemos espiritualmente, tendremos problema en el momento cuando el Señor Jesucristo levante su iglesia. Por ejemplo, la iglesia sabe cuántas veces recibimos la enseñanza de que uno no debe dejar de congregar. Diga gloria a Dios. Como se viene, amados, anunciando para toda la iglesia del Señor. Por ejemplo, nosotros que hemos emprendido un camino nuevo, necesitamos ordenar nuestro horario. ¿Cuántos, por ejemplo, en este momento, amados, si nosotros vemos este ministerio, todas las iglesias que tenemos aquí en Lima, todos están cerrados? Ahí nosotros podemos ver, amados, la parte del descuido de la iglesia del Señor. Pero gracias a Dios, nuestro Dios sigue teniendo cuidado, porque Dios ha levantado sus ministros para que se dediquen a la enseñanza, pero la iglesia se va descuidando. Veamos, por ejemplo, esto sucedía también, hermanos, por lo cual la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, para recordar, versículo 25. Todos digan gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos dice, no dejando de congregarnos. ¿Qué dice, iglesia? A ver, todos, ¿qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mira lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Podemos aquí nosotros ver, amados, es como cuando el Señor Jesús se va acercando más, hermanos, se va acortándose el tiempo y la iglesia se va alejando. La iglesia se va descuidando, pero la escritura está, la palabra se predica. Los ministros del Señor constantemente están predicándonos. Nuestros pastores están hablándonos, pero la iglesia se va descuidando, amados. ¿Cuántos, por ejemplo, se dejan engañar, amados? Porque piensan, porque pueden leer la Biblia en la casa. O sea,
ya no van a venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero sabemos que la iglesia fue constituido, la iglesia o el templo a donde nosotros, amados, adoramos a Dios, a donde recibimos la enseñanza de la palabra del Señor, fue establecido por nuestro Dios mismo. Porque sabemos, amados, en la iglesia, como nosotros hemos tomado el texto del mensaje, el versículo 11 de Efesios 4:11, en la iglesia están nuestros pastores, en la iglesia están los maestros del Señor. Son capacidades que Dios ha dado para que así pueda darnos la enseñanza con todas las facilidades. Y cuando la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, veniendo a la iglesia, aprenda la palabra de Dios, pueda, amados, también enseñar en su casa, para su familia y a las personas que le rodean, para que de esa manera más almas puedan venir al camino de nuestro Dios. Si va a aplaudir, aplauda más fuerte. Si es para el Señor, con glorias. Aleluya. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, como nosotros vemos esta palabra, o sea, en el tiempo, hermanos, anterior, o en el tiempo de los primeros cristianos, habían cristianos que también eran descuidados, porque esta palabra está escrito justamente por esa misma razón, para poder alertarnos y de que nosotros tomemos oído y seamos obedientes. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra vida, se trata de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque nosotros, como vemos la palabra del Señor, cuánto engaño en estos últimos tiempos, amados. Cuántos miembros del Señor Jesucristo, por falta de la alimentación o por falta de recibir la enseñanza de la palabra de Dios, se dejan, hermanos, confundir, se dejan mover del camino en lo cual el Señor Jesucristo nos ha puesto. Como nosotros podemos ver en el versículo 14, ¿verdad?, del texto del mensaje. Para que ya no seamos niños, dice, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estrategia, me dice, de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos en los tiempos muy difíciles, como sabemos, amados. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres en estos últimos tiempos, amados, toman la palabra para poder engañar? Diga gloria a Dios. Inclusive para poder confundir a los que están fieles en el camino del Señor. Pero agradezcamos a Dios, aquellos que buscamos con humildad, amados, aquellos que nos sometemos con humildad, escuchando, amados, a nuestros pastores, a quienes Dios estableció. Dios no va a permitir que seamos confundidos. Un día vamos a nosotros a alegrarnos cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Por ejemplo, ustedes ven en estos últimos tiempos, hermana, los miembros, las miembros mismos, para poder escuchar alabanzas. Por ejemplo, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, hermanos, ahora cantan alabanzas solo por cobrar dinero? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por negocio. Y sabemos que el evangelio, hermanos, no se cobra. Para predicar no se cobra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no hay crecimiento de la parte de la iglesia? Es fácil de ser engañado, confundido. ¿Cuántos, por ejemplo, que salieron del MEVE, nosotros, amados, de este ministerio,
porque ellos no se sujetaron a sus pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pensando de que el evangelio se puede predicar como sea, que no es así como sabemos. El evangelio se tiene que predicar de acuerdo como nuestro Dios nos ha dado, de acuerdo como está escrito la palabra del Señor. Así se tiene que predicar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién dice gloria a Dios? Mis amados, ¿cuántos miembros, por ejemplo, no? Como venimos explicando, también hay predicadores, hermanos, que predican para poder confundir, y sabemos que son secuaces del diablo, porque no hay otra palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la iglesia, que es ingenua, hermanos, no ha tenido ese crecimiento espiritual, se deja engañar. Pero si nosotros, amados, nos esforzamos como la palabra del Señor nos está hablando, nosotros empezamos a someternos con nuestra humildad, nuestro Dios nunca va a permitir que seamos confundidos. Y un día nosotros vamos a alegrarnos en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mis amados, cuando nosotros vemos, por ejemplo, del versículo 15 del texto del mensaje, nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien dice todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Usted se da cuenta, amados? Cuando un miembro crece, empieza a ayudarse entre uno y otro, y ahí, amados, cada vez vamos nosotros con la mirada hacia arriba, porque nuestra ciudadanía no es en este mundo. Nuestra ciudadanía está allá en el reino de los cielos, está en la presencia de nuestro Dios. A su nombre. Pero ¿qué sucede cuando no ha habido, amados, un crecimiento espiritual? Lo que hay es chisme, lo que hay es el hablar mal del pastor, lo que hay es hablar mal del hermano, de la hermana. Pero cuando uno, amados, empieza a recibir la enseñanza de Dios, empieza a obedecer, y sabemos que, amados, el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, Él es nuestra ayuda, Él es el que empieza a ayudarnos para que así, amados, podamos enseñar el mismo con toda facilidad, y de esa manera todos unidos empecemos a crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ejemplo, sabemos, a cuántos, por ejemplo, se escucha, y eso a veces da pena, amados, en el ministerio. Muchas veces dicen de que este ministerio ha cambiado en la doctrina. Diga gloria a Dios. ¿Y cuántas veces nuestros pastores anuncian en el altar del Señor: la iglesia Dios es amor, no ha cambiado nada? Desde que empezó, continúa predicando el evangelio verdadero. Si va a glorificar, glorifique para el Señor. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Amados, cuando ha habido un crecimiento, por ejemplo, ustedes saben que los que vienen, los nuevos, es para que los que ya tienen años en la iglesia del Señor puedan dar la enseñanza. Pero ¿qué es lo que sucede, amados, cuando no ha habido un crecimiento? Empiezan a hablar mal de los hermanos, empiezan a hablar mal de las hermanas. Pero la palabra del Señor nos enseña de que dice que nosotros con amor tenemos que empezar a instruir. Con amor dice que tenemos que empezar a enseñar
para que de esa manera demos esa ayuda y todos crezcamos en conocimiento de nuestro Dios. Diga gloria a Dios. Esto podemos ver que todos ustedes conocen en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Todos decimos gloria a Dios. Todos digan Cristo vive. ¿Están ahí, iglesia? Entonces diga gracias a Dios. Mateo capítulo 18, versículo 15. Nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, cuando uno, hermanos, tiene ese crecimiento espiritual, tiene ese amor de nuestro Dios, si ve a su hermano que está fallando, de repente su hermano o su hermana, de repente no entendió la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace? Empieza a enseñar. Lo dice de frente, no lo habla, hermanos, a la escondida. Porque eso de hablar a la escondida, ¿qué viene a producirse? Chisme. Y ese es pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando hay crecimiento espiritual, amados, cuando hay hermanos y hermanas que realmente han crecido espiritualmente, ellos tienen el amor de nuestro Dios y el Espíritu Santo de Dios, que nuestro Maestro les ayuda para poder instruir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo, de repente usted que es antigua, ¿no? En sentido de la vestimenta, como los pentecostales, aquí nosotros somos conservadores en la iglesia de Dios Amor. Las hermanas usan su falda. Diga gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si una hermana que es nueva vino con una falda corta? En lugar de enseñar, dice, ya están permitiendo en la iglesia la falda corta. Diga gloria a Dios. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿Por qué usted no le llama y no le enseña para tu hermana? ¿Aló? ¿Están ahí? Diga gloria a Dios. Entonces de eso se trata, hermanos, la enseñanza de la palabra del Señor. Porque si nuestros pastores están preocupados para poder enseñarnos, entonces, hermanos, el pueblo del Señor tiene que esforzarse también para poder estar en la iglesia, participando, poniendo su horario, porque como venimos explicando, Dios ha levantado este ministerio para que este ministerio esté en la enseñanza de la palabra de Dios día y noche. Alabado sea Cristo. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Qué bonito, ¿verdad, amados? Cuando la iglesia del Señor empieza a crecer unidos, amados. Porque de eso se trata, porque cuando nosotros empezamos a unirnos, el amor de Dios, amados, va creciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Porque nosotros somos unos. Para nosotros llegar, porque nuestro Dios lo que está haciendo en nosotros es llevarnos a la perfección. Porque para llegar a la presencia de Dios, nuestro Dios mismo nos va a llevar a la perfección. Pero la parte que corresponde a nosotros, que somos miembros del Señor, necesita la dedicación, necesita tomar oído, necesita ser obediente, necesita ser humilde, para que de esa manera el Espíritu Santo, como es santo, pueda ayudar a cada uno de nosotros, y de esa manera crezcamos y un día podamos estar alegres, contentos en la presencia de ese Cristo precioso. A su nombre.
¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, amados, queremos recalcar este pequeño mensaje que nosotros damos para la iglesia del Señor. Sabemos que nosotros, como miembros del Señor Jesucristo, necesitamos ser ordenados. Necesitamos nosotros dedicarnos, amados, para que de esa manera más almas también lleguen al camino del Señor. Como nosotros podemos ver la palabra del Señor, si nosotros nos esforzamos, hermanos, para poder tomar atención a la enseñanza, a la instrucción que nos dan nuestros ministros, entonces vamos a tener la facilidad inclusive para poder nosotros, hermanos, enseñar en nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra familia. Entonces cada día se va a añadir nuestra familia mismo y más almas van a entrar en el camino del reino de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Podemos ver, por ejemplo, esto en el libro de Hechos, y un ejemplo grandioso nos enseña los primeros cristianos. Todos digan gloria a Dios. Esto en el capítulo 2, versículo 46. Todos decimos gloria a Dios. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46. Nos dice, y perseverando, dice, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué precioso, hermanos. O sea, fieles en la iglesia. ¿Qué dice? Una vez a la semana, dice. Diga gloria a Dios. A ver, vamos a leer otra vez. ¿Qué dice? Y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo, diga gloria a Dios. Y después en las casas. Sencillo para entender. Si vinimos a la iglesia, hemos tomado el texto del mensaje. En la iglesia están los maestros del Señor. En la iglesia están los pastores para poder instruir, para enseñar. El pueblo se alimenta y lleva para casa, para que en la casa se pueda dar la enseñanza para la familia, para compartir con la familia. Entonces la familia también, amados, va a entrar en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea Cristo. Veamos en el 47 el crecimiento que había, amados. El crecimiento diario, no es una vez a la semana. Versículo 47. Alabando, dice, a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es todos los días. Eso es para glorificar al Señor. Diga gloria a Dios. Era todos los días. Si es para Cristo, sea contento. Ahora podemos examinarnos, hermanos, empezando desde el altar, todos los pastores, presbíteros y toda la iglesia. Muchas veces, amados, a veces no tenemos cuidado de que nuestro Dios con tanta dificultad trae las almas para la iglesia, al templo. De aquí mismo nosotros perdemos muchas almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué es eso, amado? Porque falta crecimiento espiritual, falta preocupación de cada uno de nosotros. Tenemos que entender, uno es nuestra vida, es nuestra salvación. Porque para nosotros predicarnos tenemos que dedicarnos.
Para nosotros enseñar para alguien, amados, tenemos que nosotros vivir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué predicamos si nosotros no nos esforzamos para obedecer al Señor? Como cuántos miembros, ¿verdad, hermanos? Para ellos, o sea, dice que ya no tienen que congregar a la iglesia. O sea, basta con leer la Biblia y basta con orar un rato en su casa, pero la enseñanza de la palabra no. Dios ha instalado la iglesia, el templo, donde que es templo de adoración al Señor, templo a donde recibimos la enseñanza de nuestro Dios, a donde presentamos nuestro sacrificio, a donde nosotros nos humillamos en la presencia de nuestro Dios. Diga gloria a Dios. Y a donde nos reunimos con toda la iglesia del Señor. A su nombre. Y ahí nosotros vemos el ejemplo grandioso de los primeros cristianos, amados. Mire cómo todos los días era dedicación. Iglesia, después en el hogar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero amada iglesia del Señor, tomemos conciencia, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, nuestros pastores que están preocupados de que la iglesia del Señor, hermanos, avance, por lo cual los proyectos que ya están instalados. Y cuánta preocupación de nuestros pastores, inclusive, hermanos, poniendo a los siervos del Señor para que dé enseñanza, pero si la iglesia no participa, si la iglesia no asiste. Podríamos ampliar un poco, amados. Diga gloria a Dios. Por ejemplo, si usted instala un trabajo, que digamos una empresa, un taller o un comercio, ¿de quién depende que crezca ese comercio? ¿No es de usted? Diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por supuesto, amados, pero para eso usted tiene que prepararse. Para eso tiene que dedicarse. ¿Cuántos miembros, por ejemplo, no crecen mismo materialmente, económicamente? Muchas veces dan mal testimonio, amados. Dios está desesperado para bendecir, pero si usted no hace nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No solamente es orar, amados. Dios dice que va a bendecir cuando hagamos con nuestras manos todo lo que podamos emprender. Dios está desesperado para bendecir a su pueblo, a su iglesia, pero nosotros somos los que tenemos que dar la parte que corresponde a nosotros. Lo mismo en lo espiritual. Para nosotros rescatar almas, amados, necesitamos dedicarnos. De repente usted nunca predicó, pero sepa que el Espíritu Santo te quiere ayudar. El Espíritu Santo te quiere usar. Solamente ponte en pie. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Es como también, hermanos, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, oramos por nuestra familia? Yo sé que ustedes oran por su familia. ¿Cuántos oran por su familia? ¿Cuándo nosotros nos vamos a alegrar? ¿Cuándo nos alegramos? Es cuando, amados, nuestra familia ya está en el camino del Señor. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchos familiares. Yo tengo numerosa familia, pero nosotros nos alegramos porque, hermano, yo agradezco a nuestro Dios. Yo sé que hay una parte de mi familia ya está en el camino del Señor. Algunos son miembros de Dios Amor, algunos ya están en la presencia del Señor, y eso trae alegría. Diga gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Pero todo eso es, amados, porque hay una dedicación. No es solamente orar tampoco. Si hemos orado, tenemos la unción. Si hemos orado, el Espíritu Santo, que es el dueño de la sabiduría, Él nos va a ayudar.
pero tiene que haber conocimiento de la palabra. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y si nosotros vamos a enseñar la palabra del Señor, o sea, hemos orado, vamos a hablar para nuestra familia. No hay hombre, no hay mujer que tenga el corazón duro que no sea cambiado por nuestro Dios. Nuestro Dios es el que cambia. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, amada iglesia del Señor, quiero dejar este mensaje de reflexión para cada uno, para que cada uno de nosotros emprendemos diferente, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Uno es nuestra salvación nuestra, amados. La Biblia es claro para nosotros. Por ejemplo, no porque estamos en la iglesia estamos seguros que ya somos salvos. La palabra del Señor nos dice con claridad: aquel que permanece, aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Diga gloria a Dios. Si va a aplaudir, aplauda fuerte para el Señor. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, amada iglesia del Señor, que el Espíritu Santo de Dios siga hablando para cada uno y el Espíritu Santo nos dé esa fuerza espiritual que necesitamos para ser diferentes. No solamente quedemos en escuchar, sino que, amados, seamos obedientes a nuestro Dios.